Hola amigos de Pijama, estamos aquí entrevistando al talentosísimo Horacio Rojas, quien será Yohuaticoatl en la nueva película de Batman Azteca. ¿Cómo dirías que Batman Azteca aporta al cine mexicano, a esta narrativa que tenemos? De entrada es una historia fantástica, ya está la fantasía puesta ahí, el realismo mágico que es propio de nosotros, es una historia llena de color, ahí está el color que es propio de nosotros, es un héroe de piel morena, el 35% de la población de este país es de piel morena, no es una historia de narcotraficantes, no es una historia de desolación, no es una historia de México sumido en la miseria, es una historia de orgullo, de esperanza y de resiliencia. Yo creo que ya hay que cambiar las narrativas, hay que poner el foco en otro lado. Somos más que violencia, somos más que crimen organizado, somos más que niña se quiere volver rica, sujeto A se enamora de sujeto B, tenemos historias mucho más complejas que las que los medios audiovisuales siempre nos cuentan. Y hablando de la violencia de este país, si bien tenemos que señalarlo y tenemos que hacer la crítica necesaria, porque no queremos vivir más en esos espacios, pero no somos solo eso, no somos la única narrativa que hay que leer. Estoy muy contento de presentar esta ficción fantástica que mezcla dos universos para mí importantes, el mundo de la ciencia ficción y la fantasía, los cómics a través del mejor detective del mundo que es Batman, y pues un poco de nuestra historia a partir del vocablo azteca que representa justo a la cultura mexica, que eran los que habitaban este territorio llamado Ciudad de México antes de Tenochtitlan, y que la caída de México Tenochtitlan pues dio base a muchas de las cosas que han pasado en todos estos territorios llamados América. Antes de saber que darías voz a Yohuatlicoatl, ¿qué fue lo que más te interesó o entusiasmó de este proyecto? Fueron como dos, o sea, las dos cosas. Una, Isabel Cortázar, que era la que estaba haciendo el casting de los personajes, en los ciertos personajes en México, me pidió audición para Joker. Y me emocionó mucho enterarme de que estaban haciendo un proyecto así de locochón, así de peculiar, de único, que era mezclar como estas dos vertientes, la novela fantástica y la historia de este país. Y pues nada, mandé mi casting, emocionado en que pasara algo. De repente pues no hubo más ruido, no se me dijo nada más. Y de repente recibimos una invitación directa por parte de Warner Animation de los Estados Unidos para darle voz al personaje principal. Entonces le hablo a Isabel y le digo, oye, pues me invité para Batman. Me decía, es que yo no estaba haciendo casting para Batman. Entonces, pues se va a hacer, te invitaron directo. Qué padre. Y me emocionó muchísimo la invitación directa porque también es, cuando pasan ese tipo de cosas, lo primero que haces es un recuento de cómo llegaste hasta aquí. El por qué me invitaron a mí, entonces que comienzas un recuento de tu carrera, pero también de tu andar y también desde tu visión política, social, porque este proyecto profesional le cuenta y encierra cosas que tan importantes sobre representación, cambio de narrativa, traer el pasado al presente, sentirse orgulloso de la historia, de las historias, de las muchas historias que este país tiene que contar. Entonces, que me invitaron directamente fue para mí era muy emocionante y pues mi interno estaba feliz de que las cosas se estuvieran dando. Y pues aquí estamos ahora, ya después de casi 3 años de esto, en la antesala de poder estrenar la película y de que el público contacte con ella y entonces tener otro diálogo más abierto sobre las cosas que puede representar esta ficción fantástica al hablar también de nuestro territorio. Bueno, esta creo que ya me la respondiste un poquito, no sé si quieras ahondar, como una vez que fuiste seleccionado para el papel principal, además que tú estabas audicionando como para ser el antagonista y de pronto eres el principal. em, ¿Qué impacto tuvo en ti como actor, no? ¿Qué emociones despertó en ti esta versión de Batman? Muchas, porque como te digo, yo soy muy nerd, me gusta la ciencia ficción, los cómics, la fantasía, colecciono figuras de acción, colecciono cómics, tengo póster, novelas gráficas, soy fan del cine fantástico. Es que me invitaron, me emocionaba en esa parte geek nerd, ¿verdad? Pero que estuviera relacionada con mi cultura también me emocionaba porque era la posibilidad de que México, con los ciclos, se viera viva alrededor del mundo. Eh, Cuando uno visita las pirámides, pues, ves la piedra y ves lo gris, pero también hay que entender que todo estaba lleno de color y que México está lleno de color. Y que en esta idea que siempre representan México con un filtro sepia amarillento, íbamos a poder lograr darle mucho color en una animación. Y a mí me emociona mucho pensar en ese cambio de narrativas porque nos emociona que en el futuro vamos a poder tomar más cosas así, donde ya no necesariamente yo esté participando, pero que sí me pueda sentar como audiencia también a ver esas otras historias que se necesitan contar. Entonces incluía como dos cosas que me apasionan mucho, los nortazo y el orgullo
de ser mexicano. Pero ¿qué opinas de esta nueva historia que, que justo, o sea, que se conecta eh, con nuestra historia prehispánica? A mí me gustan mucho los Elseworlds. Y digo, lo que hace DC Comics ha hecho durante mucho tiempo esto que le llaman Elseworlds, que son como sus personajes principales, ubicarlos en otros contextos. Ya tenemos al Red Son, que es que hizo Superman Kal-El dentro de la Unión Soviética. En las películas de animación está Batman Ninja. Ahora que le metieran dentro de lo prehispánico y dentro del mundo mexicano y mesoamericano, me emocionaba mucho porque si bien puede haber ciertas implicaciones, ciertas personas les puede parecer apropiaciones culturales. Al final de cuentas, a mí lo que me interesa es que tiene una ficción fantástica, vamos a poder indagar en nuestra historia. Y el mundo también va a poder entender un poco de nuestra historia, desde los hechos sucedidos hasta solo la iconografía, se representan visualmente, ¿no? Visualmente las pirámides, visualmente los penachos, visualmente hombres con túnicas, hombres mujeres con túnicas perfectamente blancas, donde para ellos lo valioso era la pluma y no el oro funcionaba para engarzar la pluma, el hombre lo quería malear, pero la pluma pues es un regalo divino, es un regalo de la naturaleza. Entonces, como todos esos universos metidos en una ficción fantástica que va a poder llegar a cientos de hogares, a cientos de niñas, a cientos de niños, a mí me emociona muchísimo. A partir de este hecho fantástico, nosotros también podemos indagar en qué sucedió y en nuestra historia, en darnos una vuelta a los libros, en darnos vuelta a nuestros historiadores favoritos. Y a mí eso me gusta mucho. Insisto, sé que va a crear discusiones, pero si esas discusiones nos llevan a hablar de los temas importantes, yo digo que bienvenido sea. Eh, ¿Cómo conectaste esta dualidad entre superhéroe y, digamos, figura histórica, ¿no? Porque si bien no es que se base directamente en un personaje histórico real, pero encarna esta parte de nuestra historia. Sí, de alguna manera, ya que vean la película, de alguna manera Yowalipuatl podría ser Cuitláhuac, podría ser el hombre más cercano a Moctezuma Xocoyotzin, el líder de sus guerreros, y a la vez en la historia era su hermano, aquí no era su hermano, pero de alguna manera representa un poco esa figura histórica que está un poco olvidada en la historia y que fue el que de alguna manera pudo haber cambiado los sucesos al expulsar a los españoles de México, a lo que ellos llaman la noche triste y de lo que algunos de este lado llamamos la noche de la victoria. Y después tiene viruela, muere de viruela, y eso cambia, como trastoca toda la historia, y entonces todo lo que él quería hacer se viene abajo, pero es muy interesante el personaje. Mezclarlos a mí me emocionaba mucho porque he tratado mucho tiempo de formar parte y de levantar proyectos que tengan que ver con ese hecho histórico, con la caída de México Tenochtitlan a nivel simbólico, porque representa mucho de los sucesos que valga la redundancia, sucedieron después, que nos llevaron a la colonización y que nos llevaron a toda la herida histórica que tenemos como México. Porque al final de cuentas, no solo la caída de México con el sitio, no es todo lo que vino después en el sistema de comunión, es un sistema de castas que nos dio por procedencias, colores de piel, herencias, mucho después, posteriormente todo un sistema para eliminar las lenguas, el tenerse una religión, o sea, muchas cosas que nos llevaron a mucho dolor en estos territorios y a una herida que nunca fue sanada del todo y que hoy, ya que somos un país independiente, orgulloso de sus raíces, tenemos que hablar de los temas, no para buscar culpables, sino para justo nada más resarcir esos dolores y que una ficción fantástica nos permita hablar de esos temas. A mí me emociona mucho, porque creo que en la medida en que neguemos las cosas que sucedieron y neguemos a hablar del tema, pues la cosa va a seguir. El machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia, son cosas de las cuales tenemos que hablar, porque mientras más hablamos vamos a ir tocando puentes de entendimiento y vamos a ir en conjunto pues, eliminándolos, en conjunto quitando los pesos, en conjunto haciendo que ya no lastimen a nadie más. ¿Cómo encontraste la voz? Es decir, como esta fuerza que en la voz que uniera pues estas dos cuestiones, ¿no? Lo primero es el cliché, la búsqueda de la voz mística, de pararte frente al espejo y empezar a utilizar tus resonadores liderados y empezar a dar una voz profunda. Y cuando estaba jugando me habla el director y me dice, oye, ya en 2, 3 días entramos a foro a grabar, a cabina a grabar. Seguramente estás jugando con tu voz de Batman. Sí, Batman es joven.
Este Batman es muy joven. Está justo en la transición de ser un joven a un adulto que se vuelve el mejor guerrero de México Tenochtitlan y que se vuelve el líder de los guerreros de México Tenochtitlan. También él se está encontrando como individuo. Entonces tenemos que jugar eso, tenemos que jugar el review de Yowali y al habitante de la noche, al caballero de la noche, que está empezando a entender que también su voz de venganza y que también su voz puede generar miedo en aquellos que suelen generar miedo. Dice, pero todavía no he encontrado este instrumento en la voz cliché de Batman. Entonces, vamos jugándola, pero vamos también sintiéndola en lo que vamos sonando, lo que vamos diciendo en los textos, lo que vamos creando el universo sonoro del personaje. Pues no te claves del todo en la voz de ese personaje tan místico, porque esa la vamos a tener que ir descubriendo después. Y también, si la vida nos da chance y si el público nos apoya y tenemos más entregas de este universo, Batman va a poder seguir instalando en su voz, en la profundidad de su voz justo. Y la otra fue apelar a que pues, soy un hombre nacido en México, moreno, mexicano, que tiene esa historia, que he tomado algunas clases de náhuatl, que he hecho proyectos en náhuatl y que eso ya está en mí. Y había que confiar en que si me eligieron en mí, era porque algo de lo que yo soy, mi voz es parte de lo que yo soy, les hacía sentir. Entonces también jugar un poco con el instrumento que sí tengo y confiar en eso. En la parte más terrenal, como que te viste algunas películas de Batman, estudiaste más, o sea, como ciertos lenguajes, ¿no? Que tú me dices que ya traes como esta parte. O sea, como que hay algo más, digamos, práctico que hayas hecho para prepararte. Entonces, evidentemente, lo primero que haces es volverte a dar un clavado en las películas, tanto en las versiones en inglés como en los doblajes que se hicieron de los compañeros en español, para tener, no para copiar a nadie, sino para tener un marco referencial, para tener como todo un universo sonoro de todas las cosas que se han hecho y cómo lo han abordado diferentes compañeros, y de ahí yo poder sacar mi propia versión. ¿Hubo algo que tuviste que dejar del lado del Batman clásico, pues para darle la autenticidad cultural a este personaje? Los citadinos lo tenemos en la boca, ¿sabes? Esta manera de hablar rápida, ciertos cantaditos que son muy propios de los que ya crecimos en las ciudades. Y este es un Batman de 1521. Tenemos que buscar una cierta neutralidad en su manera de hablar y en su cosmovisión. Es muy diferente a Bruce Wayne, es diferente crecer en Ciudad Gótica, Nueva York, pues, a crecer en el campo. Yo crecí, viví muchos años en un pueblo pequeño, petrolero, pero también un pueblo de mucha gente dedicada a la agricultura, el Cerro Azul, Veracruz. ¿Sabes? Regalarle un poco eso al personaje, es otro ritmo, la vida se mueve de otra manera. ¿Qué elementos puntuales o en particular sentiste que eran esenciales para transmitir? Es decir, no sé si el orgullo, justicia, resiliencia. Sí, correcto, hay mucho orgullo, hay mucha resiliencia, hay mucha sabiduría, hay mucha empatía, hay mucha la idea de la celebración y que se celebre lo que se tiene que celebrar en el momento en el que se tiene que celebrar, la vida, ¿no? Por eso cuando en los pueblos, cuando hay celebraciones, se celebra. Pero justo, Yowali de alguna manera representa eso. Es un hombre resiliente, es un hombre que despierta cierta inteligencia en entender que la venganza no es el camino, sino la justicia, que son cosas diferentes. Que el dolor no lo puedes sanar a partir de generar más dolor, pero que el dolor te puede llevar a la acción. La película abre con una frase que le dice su padre, le dice: un hombre sabio me dijo, el dolor te mata o te lleva a la acción. Es justo, le lleva a la acción de ser alguien que va a traer justicia a su pueblo, pero entiende que es para su pueblo, no para él. Estamos entendiendo el poder que como mexicanos tenemos y el país tan hermoso que tenemos, y por ley le vamos a proteger y le vamos a cuidar de una manera como aún más fuerte, ¿sabes? ¿Hubo algún historiador o alguna referencia histórica en específico que te ayudara a adentrarte y entender mucho mejor la mentalidad y las motivaciones de Yowali Kuat? La producción tenía como su búsqueda con sus historiadores, y ellos estaban haciendo como su búsqueda iconográfica sobre todo, y que los sucesos históricos tuvieran sentido. Platicamos muchísimo y logramos como llegar a muchas cosas, también con Fena Barrete,
que ha escrito muchos libros que tienen que ver con esto, Huesos de la Lagartija y otras cosas. Entonces, de alguna manera lo que hice fue como volver a los inicios, volver a los libros que a mí me interesaban, volver a las lecturas que alguna vez me provocaron cosas, volver a leer los pasajes subrayados que tengo en la visión de los vencidos, o los poemas de Nezahualcóyotl que siempre me han hecho eco, porque al final de cuentas era una ficción histórica, ¿sabes? O sea, tampoco quería sobreclavarme en la historia, porque la intención de este proyecto no es ser un documento antropológico y no es ser un documental, es una ficción fantástica. Solo era para darle coherencia y también para que me sirviera mi motivante de la construcción de este héroe que tiene que ver con nuestras raíces y con justo una manera de ver el mundo que no es la misma que con la que lo vemos ahorita. Vamos, o sea, sí podría haber esta visión de mucho salvajismo, pero es un salvajismo diferente. Era un salvajismo súper civilizado. Porque, pues, los inocentes eran guerreros contra guerreros, los inocentes estaban en los pueblos. No tenían por qué entrar en las batallas de aquellos que eran los que combatían. Entonces, de ahí entra de manera diferente. Ellos combatían solo en el sol, porque tenían el cobijo del dios Tonantzin, del dios Tiamat y del dios Sol. No habitaban la noche. Batman justo tenía que aprender a habitar la noche. Y bueno, retomando un poco más como de la historia, el Guasón pues es como el antagonista por excelencia de Batman, ¿no? En esta historia es un sacerdote que pierde la cordura. ¿Cómo hiciste para mantener esa conexión entre protagonista y antagonista, ¿no? En esta nueva versión. Ya verán, la peli es muy interesante porque el Joker de alguna manera también es historia de origen y de alguna manera es un personaje que aún no se va a ver reflejado como todo el potencial que el personaje tiene. Porque inicia la película y digamos que Joker y Wally Coates son los dos hombres más cercanos a Moctezuma Xocoyotzin. Uno es su sacerdote, el que lo guía a través de los astros, las estrellas y los dioses, y el otro es el que lo guía a través del combate y la batalla. Entonces son como sus dos, su lado derecho y su lado izquierdo, su lado izquierdo y su lado derecho. Y estos hombres de alguna manera tienen un conflicto que no alcanzamos a ver y potenciar ese conflicto aún. Si tuvieras que definir abstractamente con una imagen, emoción o metáfora, inclusive con algún pasaje de algún libro que me comentabas hace rato o algún poema que representara a Yohuatlicoatl como personaje, ¿cuál sería? Yo creo que el poema de John Nezahualcóyotl, me pregunto, lo entiende muy bien, en la idea de que él entiende que la justicia es el camino y que para la justicia hay sacrificios, y los sacrificios se pueden hacer solo aquí en la tierra. Solo estamos un poco en la tierra, como dice Nezahualcóyotl, y dice el buen Nezahualcóyotl, me pregunto, ¿acaso de verdad se vive con raíces en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco. Sí, aunque seas de jade, te quiebras, aunque seas de oro, te rompes, aunque seas de pluma de te desgarres. Nada es para siempre en la tierra. Eso lo entiende muy bien el personaje, entiende que lo que está sucediendo es un momento importante y que tiene que sacrificarlo todo, inclusive su vida misma. Y tiene que poner fe en el que tiene fe y tiene que aventarse al vacío literalmente. Un poco en el trailer se ve cuando agarra el slide y ¡pum! Se avienta al vacío. Se avienta al vacío porque es como la única manera. ¿Y tú qué tiene que ver con esto en el juego? No estamos aquí para siempre. Todo esto se puede acabar mañana. Entonces, ¿qué carajo hagamos con el presente? Si tu personaje pudiera hablar directamente con el público mexicano de hoy, ¿qué crees que les diría? ¿Qué crees que nos diría? Que tenemos raíces muy poderosas, que se hablan 69 lenguas vivas y que cada una conlleva un orgullo para todos nosotros, que hay que estar parado de frente, mirar a los ojos a las personas, ojos con ojos, corazón con corazón, y decirle al mundo que no nos vamos a agachar ante ellos. Y en el Inter, que bailemos, que cantemos, que soñemos y que justo vivamos, porque nada es para frente. Entonces, a partir de eso, platiquemos. De yo estoy orgulloso de ser lo que soy, tú estás orgulloso de ser lo que soy, ambos hablamos español porque así es nuestra historia, platiquemos, sentémonos a platicar. Excelente. Pues bueno, con esta pregunta culminaríamos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tus respuestas, el que te abrieras. Muy, muy enriquecedora esta entrevista. Creo que no solo te pudimos conocer más como actor, sino también al personaje, también a la película. Y además de eso, creo que dejaste lecciones, frases muy, muy interesantes para reflexionar. Así que muchísimas gracias, Horacio. Un gusto. No, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y pues arriba somos y en el camino andamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Que tengas excelente día. Y pues ya estaremos comentando la película una vez que salga.